Entonces, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima producirá ese ácido graso de 15 carbonos? ¿Ah? La misma cantidad, doctora, de 3. ¿Cuánto? Doctora, ¿Cuánto sería? dijo 5, ¿verdad? Y acaba de decir 3. No lo escuché bien. Escúchame. Quitas de 15, quitas 2, ¿cuánto queda? 13. 13, Quitas 2, 11. 11. Quitas 2, 9. Quitas 2, 7. Quitas 2, 5. ¿Verdad? Ya. 5 vueltas. Queda 5. Y la última vuelta corta, 5 corta por un lado 2 carbonos y el otro lado queda 3. ¿Está claro? Sí. Entonces, no es acetilcoenzima A, el último, que es propionilcoenzima A. ¿Y cuántas moléculas de acetilcoenzima A han sido? 5, doctora. 5. Y una de propionilcoenzima A, ¿verdad? Entonces, cuando se degrada un ácido graso, produce 5, en este caso para el ejemplo, de 15 carbonos, 5 moléculas de acetilcoenzima A y 1 de propionilcoenzima A. No, 13 nomás, 6 serían, ¿no? 6, no son 5, son 6. Porque es 6 por 2 son 12, más 3 son 15, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, doctora. ¿Y dónde va propionilcoenzima A? Al ciclo de Krebs, porque ¿en qué se transforma succinilcoenzima A? ¿Cómo hace ese proceso? Primero, por la propionilcoenzima A, carboxilasa usa biotina, usa bicarbonato. ¿Qué está haciendo? Incorporando un carbono a este nivel. ¿Qué produce? Esta molécula, metilmalonilcoenzima. Ahora, una epimerasa, ¿qué es lo que está haciendo? Haciendo que este vaya a este nivel. Y por tanto, se transforma en L-metilmalonilcoenzima. Y luego, una mutasa, ¿qué es lo que está haciendo? Haciendo que este grupo pase aquí. ¿Y en qué se transforma? En succinilcoenzima. ¿Esto es intermediario de qué vía? ¿Dónde se genera esto, chicos? En el ciclo de Krebs. Es ahí donde ingresa, ¿no? En el ciclo de Krebs, esta molécula y entra a oxidarse. ¿Y qué hace? Gluconeogénesis, ¿verdad? Bueno, hasta ahora hemos analizado a los ácidos grasos de cadenas largas, es decir, de 12 a 20 carbonos. Las de cadenas medias son de 6 a 12. Las de largas más de 12 a 20 y las de muy largas de 20 adelante, ¿ya? Entonces, principalmente el cerebro produce esos ácidos grasos de cadenas muy largas. Estoy hablando de 22, 24 átomos de carbono. Los cerebrósidos, por ejemplo, tienen ese tipo de ácidos grasos. ¿Y dónde se degradan? En los peroxisomas, ¿ya? Entonces, aquellos que tienen más de 20 carbonos, ¿dónde se degradan? En los peroxisomas. ¿Y qué es lo que produce esto? Acetilcoenzima A y también produce peróxido de hidrógeno. Aquí está más clarito en esta imagen, por eso he puesto, fíjense, en los peroxisomas ese proceso degradativo de estos ácidos grasos de cadenas muy largas, llevan a cabo ese proceso produciendo esa especie reactiva del oxígeno que es el peróxido de hidrógeno. Por eso generan más daño. Entonces, ¿qué es lo que necesitan estos ácidos grasos? Esta proteína transportadora de ácidos grasos de cadenas muy largas
Después, al degradarse esto, va a generar un ácido graso de cadenas medianas. Entonces, necesito ahí una proteína transportadora de cadenas medianas y estas transportadoras de cadenas medianas ahora sí usan el sistema carnitina para ir a la mitocondria, ingresar y luego hacer la beta oxidación, ¿ya? Entonces, en resumen, los ácidos grasos de cadenas muy largas se degradan en los peroxisomas y usan proteínas de transporte de cadenas muy largas, de cadenas largas y de cadenas medias, generando principalmente ácidos grasos de 8 carbonos. Y luego esto va a entrar a la mitocondria a hacer el proceso de beta oxidación. ¿Qué pasa con los ácidos grasos insaturados? Aquí tengo el ejemplo, el ácido de 18 carbonos. ¿Cómo se llama el ácido graso esencial de 18 carbonos y que tiene 2 dobles ligaduras en la posición 9 y 12? ¿Cómo se llamaría? ¿Aló? ¿Cómo se llama el ácido graso esencial de 18 carbonos con 2 dobles ligaduras? ¿No saben? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. ¿Y por qué no responden? ¿Cómo se llama el ácido graso esencial con 2 dobles ligaduras? El ácido linoleico, doctora. El linoleico. Y ahí lo dice, ¿no ven? Y con 3 dobles ligaduras, ¿cómo se llama? ¿Ah? Linolénico, ¿verdad? Entonces, aquí estoy hablando de la degradación de ácidos grasos insaturados. En este caso, es un ácido graso de 18 carbonos con dobles ligaduras. El linoleico. ¿Qué tiene que hacer? Primero unirse a la coenzima A, activarse, ya hemos explicado ese proceso de activación. Luego, ¿qué hace? Un ciclo de beta oxidación, un segundo, un tercero. No puede porque esta doble ligadura no le permite, es cis, y tiene que transformarse en una forma trans. Entonces, ¿qué necesita? Una isomerasa. Fíjense qué es lo que está haciendo, haciendo que este ácido graso se transforme en esa forma 2,4 dienoil. En este caso es un ácido trans y luego sigue procesos de beta oxidación. Y de esa manera, entonces, el ácido graso va a ir nuevamente haciendo ese proceso de beta oxidación y nuevamente ahí necesita aquí hacer una reducción. Y finalmente el ácido graso está en la forma trans y es ahí donde empieza nuevamente los ciclos de beta oxidación. En resumen, así de simple, los ácidos grasos insaturados hacen ciclos de beta oxidación, luego isomerizaciones y reducciones y de esa manera se degradan los ácidos grasos de cadenas insaturadas. ¿Hay alguna pregunta? No, Bueno. doctora. ¿Cómo se regula? La acetilcoenzima A carboxilasa, a partir de acetilcoenzima A, mediante el bicarbonato, produce malonilcoenzima A, una molécula de 3 carbonos. Este producto es de la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Quién estimula eso? La insulina. Entonces, ¿qué está haciendo? Aumentando la concentración de malonilcoenzima A, molécula de 3 carbonos. Y esta es la que inhibe a esta enzima. ¿Recuerdan la carnitin palmitoil transferasa 1 que hacía? Transportaba el ácido graso hacia la mitocondria, era la que unía el ácido graso a la carnitina. Entonces, esa enzima es la que regula este proceso. Hace de que entre o no entre el ácido graso a la mitocondria. ¿Quién inhibe?
esta molécula, malonil, coenzima A. ¿Y quién activa el incremento de eso? La insulina. Dicho de otra manera, la insulina inhibe la beta oxidación. En cambio, el glucagón y la adrenalina, hemos dicho a quién activa la lipasa sensible hormona, que degrada esto, triglicéridos, que está produciendo ácidos grasos. Esto se activa uniéndose a la coenzima A. Luego la carnitina palmitoiltransferasa 1, ¿en qué transforma eso? En acilcarnitina. Y la translocasa permite el ingreso. Y luego en la carnitin palmitoiltransferasa 2 está transformando en acilcoenzima A al interior de la mitocondria. ¿Ya? Entonces, hace luego este ácido graso los procesos de beta oxidación. Y otra enzimita, como hace rato ya hemos mencionado, beta hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, la segunda deshidrogenasa, se regula mediante el NAD. ¿Qué hace? Inhibe. Y la última, la tiolasa, ¿quién inhibe su producto? ¿Quién es? Acetilcoenzima. Entonces, de esa manera, la degradación de los ácidos grasos se regula. ¿Hay alguna pregunta? En conclusión, la insulina inhibe la beta oxidación. El glucagón, la adrenalina activan la beta oxidación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Aló? No, doctora. Ya. ¿Recuerdan cuando hablamos de la cadena transportadora de electrones? Hemos visto que acá hay enzimas que en realidad lo que hacen, la UCP, es la proteína termogenina. ¿Qué hace esta proteína? El desacoplamiento en la cadena respiratoria. Entonces, vamos a ver que los ácidos grasos que produce NAD, y eso que está produciendo alta concentración de hidrogeniones. ¿Por dónde estos ingresan? Retornan hacia la matriz mitocondrial porque están en el espacio intermembranoso, es a través de esta proteína. Entonces, los ácidos grasos lo que hacen es activar a esta proteína para que esos protones sean traslocados hacia la matriz mitocondrial a través de esa proteína. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en época de invierno, producimos más ácidos grasos porque esto va a activar a esta proteína y eso al generar el paso de los hidrogeniones está haciendo que la energía se transforme en calor y no en ATP, porque ya hemos explicado esto, desacopla la cadena respiratoria. Y vamos a entrar a la formación de cuerpos cetónicos. Hemos explicado entonces que alta concentración de acetilcoenzima A, ¿de dónde viene? De la beta oxidación, ¿no es cierto? Y también de la glucosa. Cuando la glucosa en realidad está en elevadas concentraciones, también puede producir acetilcoenzima A y esto irá a generar cuerpos cetónicos. Entonces, normalmente la hipoglicemia, la baja de glucosa, lo que va a hacer es bajar los niveles de acetilcoenzima A y al hacer eso, ¿qué proceso se está activando? La beta oxidación. Entonces, una elevada beta oxidación que va a ir a hacer incrementar acetilcoenzima A y esto va a ir a producir cuerpos cetónicos. Estos van a ser utilizados ¿dónde se produce? En el hígado. ¿Y quiénes usan? El músculo en ejercicio, el cerebro. Entonces, ¿en qué situaciones el organismo está produciendo, repito, cuerpos cetónicos? En hipoglicemia. Cuando la glucosa baja, los cuerpos cetónicos se producen. Y cuando baja en ayuno, en ejercicios muy intensos o durante la fiebre. Es por eso que cuando las personas tienen fiebre, hay una cetoacidosis, ¿ya? ¿Cuáles son? 3. ¿A qué me refiero? La acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Si nosotros vemos, estos tienen los grupos carboxilos, ¿no? Y eso le da la acidez. Por eso se llaman cuerpos cetónicos, porque además que tienen el grupo cetónico en su estructura, como vemos ahí, ¿no? Y son estas moléculas ácidas, ¿ya? 3, acetona, acetoacetato,
y beta-hidroxibutirato. De estos tres, la acetona no se metaboliza, es eliminada por los pulmones. En cambio, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato sí, estos pueden ser utilizados por, ¿cómo se llama? Por los tejidos como el cerebro, el corazón. Ojo, ¿de dónde vienen? De la lipólisis. Cuando hay una lipólisis elevada, como ya hemos explicado, eso que incrementa acetilcoenzima y eso que va a ir a producir cuerpos cetónicos. Entonces, ¿si han comprendido el concepto, chicos? Si la insulina incrementa, el incremento de insulina va a activar o inhibir la formación de cuerpos cetónicos. Inhibir, doctora. Muy bien. Porque ¿qué está inhibiendo? La beta-oxidación. Si no hay beta-oxidación, no hay producción de acetilcoenzima A. Y si esto baja, no hay producción de cuerpos cetónicos. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Sí, doctora. Entonces, la cetogénesis es la formación de cuerpos cetónicos. Repito, ¿dónde se forma? En el hígado, ¿ya? Es el único tejido que da lugar a la formación de cuerpos cetónicos. Y cuando incrementan, ¿eso que produce? Cetoacidosis, acidosis metabólica. Repito, ¿por qué acidosis metabólica? Porque estos compuestos son ácidos, ¿ya? Bueno, ¿en qué consiste esa cetogénesis? La tiolasa, recuerdan que hace rato actuaba en la última reacción de la beta-oxidación. Ahora, esa tiolasa lo que va a hacer es unir dos acetilcoenzimas A y producir acetoacetilcoenzima. Una tercera molécula de acetilcoenzima ingresa y la enzima es hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa. Esta es abundante en el hígado y por eso es en el único tejido que se produce este proceso. ¿En qué va a transformar? Entonces, una tercera molécula de acetilcoenzima se incorpora a acetoacetilcoenzima. ¿Y qué produce esto? Beta-hidroximetilglutarilcoenzima A. Luego, una liasa, ¿qué es lo que está haciendo? Cortando este nivel y liberando acetilcoenzima A nuevamente, que se va a volver a utilizar en esta reacción. Y el producto que es el acetoacetato de 4 carbonos. Luego, una reacción espontánea descarboxila y produce acetona, una molécula, como vemos, de 3 carbonos, ¿sí? O mediante una descarboxilasa. La enzima sería acetato descarboxilasa, que es lo que está haciendo, descarboxilando a este nivel y generando, en este caso, la acetona. La otra reacción que sigue este acetoacetato es la reacción, en este caso, de reducción. Y fijémonos qué es lo que está pasando con este grupo cetónico. Se está transformando en un grupo alcohólico y la enzima es beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. Entonces, de esa manera, el acetoacetato se ha transformado en beta-hidroxibutirato o 3-hidroxibutirato, ¿ya? Entonces, empezamos a contar aquí 1, 2, 3. En el carbono 3 que está el hidroxi, por eso el nombre de 3-hidroxibutirato. Estos cuerpos cetónicos posteriormente en los tejidos, cuando son exportados al cerebro, al corazón, donde ingresan al ciclo de Krebs a generar energía, ¿ya? Entonces, esos tres cuerpos cetónicos, ¿qué camino siguen? Hemos indicado, en este caso, la degradación de ácidos grasos que incrementa la producción de acetilcoenzima A y posteriormente esta produce acetoacetilcoenzima A, hidroximetilglutarilcoenzima A y finalmente por una tiolasa esta va a generar acetoacetato y luego acetona o beta-hidroxibutirato. Entonces estos a través de la sangre son exportados a los diferentes tejidos. La acetona
como vemos acá, no se metaboliza, entonces se elimina a través de los pulmones por la respiración. En cambio, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato a través del torrente son transportados a tejidos periféricos. Puede ser cerebro, riñón, puede ser corazón, puede ser músculo, excepto en este caso los eritrocitos también pueden usar cuerpos cetónicos, ¿ya? Los tejidos periféricos entonces usan, mentira, los eritrocitos no utilizan porque no tienen ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esta molécula? Por una tiotransferasa, este acetoacetato se transforma en acetoacetilcoenzima A y luego en acetilcoenzima A, molécula que posteriormente va a ingresar, como ya dijimos, al ciclo de Krebs. ¿Quiénes utilizan? Varios tejidos como fuente de energía, principalmente el músculo, va a utilizar el cerebro también y el corazón y el riñón, entre otros, ¿ya? Cuando producimos esto, principalmente en ayunos muy prolongados, en ejercicios demasiado intensos, cuando yo consumo dietas muy ricas en grasas, que estamos viendo, eso incrementa los ácidos grasos y eso estimula la producción de cuerpos cetónicos, o cuando no consumo carbohidratos. Por eso ahora está de moda, ¿no? Las dietas cetogénicas. Justamente es quitar de la dieta completamente los carbohidratos y hacer que los ácidos grasos vayan a generar los cuerpos cetónicos. Dentro del embarazo también hay la formación de cuerpos cetónicos. Ya hemos dicho, cuando aumentan la concentración de estas moléculas, el acetoacetato, 3-hidroxibutirato, ¿qué producen? Acidosis metabólica. Ahí está mal escrito, degradación de cuerpos cetónicos. ¿Qué produce esto? Cetonemia. Y cuando hablo de cetonemia, ¿a qué me refiero? A que se está incrementando la producción de cuerpos cetónicos, ¿no? A ver. Entonces, ¿en qué tipo de diabetes habría cuerpos cetónicos? ¿Tipo 1 o tipo 2, chicos? ¿Ah? ¿Aló? En aquella que no hay producción de insulina, ¿cuál de los dos sería? ¿Aló? Tipo 1, doctora. Tipo 1. En la de tipo 1 vamos a tener cuerpos cetónicos porque no hay producción de insulina. Y no así en la de tipo 2. Es muy rara la producción de cuerpos cetónicos. Estos también pueden eliminarse por la orina y generar cetonuria, es decir, en la tirita de orina vamos a tener que esta nos marca cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando incrementan estos? Cambian el pH. Como son ácidos, van a disminuir el pH, van a producir acidosis metabólica. Ojo, ¿cómo se degradan en esos tejidos extrahepáticos? No usa el hígado, es donde se produce. No usa estos cuerpos cetónicos, ¿ya? Otros tejidos, repito, cerebro, músculo, tenemos ahí riñón, corazón, usan estos cuerpos cetónicos como fuente de energía. Entonces, hablando del hidroxibutirato, por la hidroxibutirato deshidrogenasa, la misma enzima que transformaba a partir de acetoacetato, ¿en qué está transformando? En acetoacetato. Luego aquí una beta-acetoacil-coenzima transferasa, ¿qué es lo que hace? Transfiere la coenzima a partir de succinilcoenzima y que produce acetoacetilcoenzima A. Y luego una tiolasa va a cortar generando ¿qué cosa? La liberación de 2 moléculas de acetilcoenzima. Si nosotros observamos, esta reacción está consumiendo un ATP.
porque en el ciclo de Krebs succinilcoenzima, cuando pasaba a succinato, producía un ATP. Entonces, esta reacción se está consumiendo ahí un ATP. Es por eso que cuando hacemos el cálculo de cuántos ATPs generan estos cuerpos cetónicos, tenemos que disminuir una unidad. Pregunto, ¿cuál de los dos produce más energía, el beta-hidroxibutirato o el acetoacetato, cuando se degrada? ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Aló? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? El beta-hidroxibutirato, ¿no? Porque aquí está produciendo un NAD más. Son 2 acetilcoenzimasas, por tanto, por cada vuelta es 10 por 2, 20 ATPs. Produciría más 2,5, sería 22,5, menos 1 en este consumo, 21,5. Y vamos a ver, ahí está, 21,5 el hidroxibutirato, en cambio el acetoacetato, 20 menos 1, 19. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Qué es lo que hace en el cerebro? Estos cuerpos cetónicos van a degradarse, entrar al ciclo de Krebs, generar intermediarios, y estos intermediarios que están yendo a generar glutamato, el glutamato GABA. Entonces van a ir a producir neurotransmisores, por eso son imprescindibles principalmente para el sistema nervioso. Aparte de generar energía, también son precursores de neurotransmisores. En el músculo, sin embargo, esto netamente es para ir a producir energía para la contracción muscular. Ya hemos calculado. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues el hígado no consume, porque ya hemos visto que no tiene la transferasa. Por tanto, lo único que va a hacer el hígado es generar estos como fuente de energía para otros tejidos extrahepáticos, y eso hace de que este proceso mantenga los niveles de glucemia. ¿Por qué? Porque lejos de usar la glucosa, aquí este proceso está haciendo que esos tejidos usen cuerpos cetónicos como fuente de energía. Por tanto, todos los tejidos, menos el hígado, aquellos que en realidad no tienen mitocondrias, tampoco van a metabolizar los cuerpos cetónicos, ¿no? Bueno, entonces hemos explicado muy bien que cuando se degradan los ácidos grasos que incrementan acetilcoenzima, esto que va a ir a producir cuerpos cetónicos, esto en el hígado, esto donde exporta a los tejidos a través de la sangre, y estos van a ser utilizados para ir a generar energía. También en la orina podemos eliminar cuerpos cetónicos y la acetona a través de los pulmones. ¿Qué cuerpos cetónicos se eliminan en la orina? Alfa-acetoglutarato y acetoacetato. ¿Y cómo se regulan? Ya hemos explicado hace rato. La insulina activa la acetilcoenzima carboxilasa, eso que incrementa malonilcoenzima A, eso que inhibe a la carnitina palmitoyltransferasa. Si esta está inhibida, no hay transporte de ácidos grasos, no hay producción de acetilcoenzima y no hay producción de cuerpos cetónicos. Entonces, la insulina inhibe, en cambio el glucagón activa, ¿no? Va a activar la producción de cuerpos cetónicos. Y hay enfermedades asociadas a estas oxidaciones de ácidos grasos y cuerpos cetónicos, sí. Sobre todo la deficiencia de carnitina. Esto puede producir hipoglucemia porque hemos visto que el organismo usa estas moléculas como fuente energética. De la misma manera, la deficiencia de la enzima palmitoyltransferasa 1 y transferasa 2 pueden generar hipoglucemias. Deficiencia de la hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa durante el embarazo también generar hipoglicemias, y puede haber deficiencia de hidroximetilglutarilcoenzima liasa, por tanto no sintetizarse cuerpos cetónicos y eso generar hipoglicemia. Y finalmente la deficiencia de acilcoenzima A deshidrogenasa puede ir a generar cetoacidosis
y principalmente esto se da en la diabetes. Y el alcohol produce cuerpos cetónicos, sí. ¿Por qué? Porque al metabolizar se está incrementando la producción de acetilcoenzima. Durante la diabetes ya hemos explicado qué tipo de diabetes produce cuerpos cetónicos. La diabetes de tipo 1 sería la responsable de generar ese proceso. ¿Y qué patologías o qué medicamentos se utilizan en este caso para inhibir a la carnitina palmitoiltransferasa 1? En este caso es la glibenclamida o tolbutamida. Si inhibimos a esa enzima, no hay transporte de ácidos grasos, por tanto no hay formación de cuerpos cetónicos. En la cetoacidosis, entonces, el tratamiento sería glibenclamida y tolbutamida. Chicos, hemos acabado hasta aquí, beta-oxidación. Ya me tengo que ir, estoy sobre la hora. ¿Ya? Que les vaya bien. Hasta luego, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Tenía una consulta, no sé si podría hablar un momento con usted, Sí, por favor. sí que era. Frente a mis compañeros, ¿no? Sí, claro. Es que era sobre mi nota en la